Advertencia al espectador. El contenido que sigue aborda hechos históricos y creencias ocultistas perturbadoras. Se recomienda discreción al mirar. Temporada 1. Sombras de la historia. Episodio 2. Las reliquias sagradas del Tercer Reich. Para entender esa obsesión, debemos retroceder algunos siglos. La palabra Reich significa imperio, y antes del régimen totalitario del siglo XX ya habían existido dos grandes imperios germánicos. El primer Reich fue el Sacro Imperio Romano Germánico, fundado en el año 962. Un imperio que unió gran parte de Europa Central bajo un ideal cristiano e imperial, y que perduró casi 900 años. Allí, coronas, espadas y reliquias no eran simples símbolos, eran instrumentos de poder. El Segundo Reich nació en 1871, tras la unificación alemana bajo Bismarck y el emperador Guillermo I. Este imperio prosperó rápidamente, industrializó al país y lo convirtió en una potencia mundial. Pero terminó en 1918, después de la derrota en la Primera Guerra Mundial, dejando a la nación humillada y sumida en crisis. Cuando el movimiento que dominaría a Alemania surgió, prometió crear el Tercer Reich, un imperio destinado a durar 1000 años, sostenido no solo por la fuerza militar, sino también por símbolos místicos que evocaban la gloria perdida de los antiguos emperadores. A comienzos del siglo XX, un joven artista fracasado vagaba por las calles de Viena sobreviviendo con acuarelas. En 1909 entró en el tesoro imperial de los Habsburgo. Entre coronas y espadas, sus ojos se fijaron en una pieza, una lanza antigua, adornada con hilos dorados y plata. La leyenda decía que había perforado el cuerpo de Cristo en la cruz. Emperadores como Carlomagno creían que quien la poseyera jamás sería derrotado, hasta el momento en que la perdiera. Frente a ella, el joven no vio solo un artefacto histórico. Creyó estar frente a la llave de un destino grandioso. Si la lanza representaba victoria militar, el Santo Grial simbolizaba poder espiritual. El jefe de la guardia de élite, fascinado por las leyendas artúricas, creía que el cáliz usado por Cristo en la última cena existía. Transformó el castillo de Wewelsburg en un templo místico, con salas secretas, símbolos paganos y mesas circulares que recordaban a la mesa redonda. Para él, sus oficiales eran caballeros modernos en busca del Grial. Investigadores de la Ahnenerbe, instituto secreto del régimen, viajaron hasta los Pirineos en busca de pistas. Nunca encontraron el cáliz, pero el simple hecho de que la mayor máquina militar de la época persiguiera una reliquia legendaria muestra hasta dónde llegaba la obsesión por el misticismo. En 1938, tras anexar Austria, el dictador ordenó que la lanza y otras joyas imperiales fueran llevadas a Nuremberg. Entre ellas estaban la corona imperial, la piedra de San Mauricio y la espada ceremonial. La leyenda decía que la piedra daba al gobernante el derecho divino de reinar. La espada, usada en antiguas coronaciones, simbolizaba la victoria en batallas. Para el régimen, esos objetos no eran simples piezas históricas. Eran símbolos que vinculaban al nuevo imperio con las tradiciones milenarias de Europa. Un intento de mostrar que el gobierno era heredero de siglos de poder. Mientras el dictador se fascinaba con las reliquias cristianas, la guardia de élite buscaba poder en tradiciones más antiguas. Crearon la Ahnenerbe, una sociedad de investigación que mezclaba arqueología, misticismo y pseudociencia. Se enviaron expediciones al Tíbet,
en busca del origen de la llamada raza aria. En Escandinavia, investigaban runas antiguas. En América del Sur, exploraban leyendas indígenas. El castillo de Wewelsburg se convirtió en un verdadero templo esotérico, repleto de símbolos y rituales. Un espacio donde historia, mito y superstición se mezclaban de forma peligrosa. Pero la ambición no terminaba allí. Uno de los mayores sueños ocultos era encontrar el Arca de la Alianza. Según la Biblia, guardaba las tablas de la ley entregadas a Moisés y era el símbolo de la presencia divina. Se decía que el arca derribaba murallas, cegaba ejércitos enemigos y fulminaba a quien osara tocarla. Se creía que el arca había sido escondida en Jerusalén o llevada a Etiopía, donde hasta hoy existe una iglesia que afirma custodiarla. Relatos sugieren que agentes del régimen investigaron regiones de África y Medio Oriente en busca de pistas. Nunca hubo pruebas de que se acercaran a ella. Pero la simple idea de cazarla muestra la mezcla de superstición y ambición que dominaba el imaginario de la época. Con el avance de los aliados, los símbolos sagrados llevados a Nuremberg fueron escondidos en bóvedas subterráneas. Para el dictador no eran simples trofeos, eran amuletos de poder. Pero cuando las derrotas se hicieron inevitables, los tesoros permanecieron encerrados, silenciosos, esperando el desenlace de la guerra. En 1945, tras la rendición alemana, apareció un historiador de arte llamado Walter Horn, sirviendo en el ejército estadounidense. Su misión era recuperar los tesoros ocultos en Nuremberg. Para Horn, no se trataba solo de preservar la historia, sino de impedir que símbolos tan poderosos alimentaran nuevos cultos en el futuro. Después de semanas de búsqueda, la lanza y otros objetos fueron hallados. Poco antes, el dictador se había quitado la vida en Berlín. Para muchos, la leyenda se cumplía. Quien pierde la lanza del destino, pierde también el poder. Hoy, la lanza y la corona están nuevamente en Viena, expuestas en el Palacio Imperial. El Santo Grial y el Arca de la Alianza permanecen rodeados de misterio. Quizás ocultos, quizás solo leyenda. Pero la historia revela que el régimen creía profundamente que los símbolos moldeaban la realidad. Para ellos, controlar esas reliquias era controlar el destino. Las reliquias sagradas muestran que la guerra no fue solo de armas, sino también de símbolos. Para el dictador, coronas, espadas y lanzas tenían tanto peso como tanques. Pero al final, ningún poder místico fue capaz de evitar la caída. El verdadero poder no estaba en las reliquias, sino en el uso que se hizo de ellas para manipular multitudes.